La parábola de los dos deudores. Bueno, recordemos que la parábola son todas aquellas enseñanzas que usaban ilustraciones para poder englobar un significado hacia las enseñanzas de Jesús. Se utilizaban porque estas no cambiaban con el tiempo. Y además de ello, todos podíamos analizarlas y entenderlas con un conocimiento muy profundo sobre ello. Ahora bien, existe una parábola justamente de los dos deudores. Viene de la pregunta que Pedro le hacía a Jesús sobre cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo que atenta contra mí. Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Ahora bien, haciendo una pequeña acotación aquí, muchos listos en la literalidad de las palabras de Jesús pensarán que 70 veces 7 serían 490 veces, incluso hasta podrían tacharlo en una hoja, creyendo que cumplen con las escrituras, pero se olvidan de algo muy importante, que cuando tú perdonas, olvidas ese hecho. Si vuelves a reincidir, no le dices a la persona, van 2, porque si ya perdonaste la primera, sería la siguiente la primera vez que lo hace, porque así es el perdón de Dios. Y así, para conocer el verdadero perdón de Dios, primero debemos de recibirlo para poder otorgarlo. Vamos a leer la parábola para desglosarla y aunque un poco larga, es muy interesante. Para eso nos vamos a ir a Mateo 18, del versículo 23 al versículo 35, y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Muy bien, interesante situación. Ahora bien, hay que entender un punto importante que siempre hemos entendido al revés. Nosotros no debemos de perdonar, igual que dice la parábola, para ser perdonados. Necesitamos recibir el perdón antes para poder perdonar, porque desgraciadamente, así como el amor, así como la bondad, también el perdón, no lo conocemos. Conocemos una parte humana, conocemos solamente nuestro propio ejemplo de lo que es el perdón, de lo que es el amor, y realmente no conocemos. La única fuente de conocerlo es recibiéndolo primero. ¿De quién? De la fuente de amor, de la fuente de perdón, de la fuente de misericordia. Y solo así, ahí sí, puedas perdonar a los demás. Así que primero necesitas ir con el maestro. Ahora bien, la parábola es muy interesante porque habla de un siervo que va con su rey y debía 10,000 talentos. Para entender la enormidad de la deuda, debemos de entender que un solo talento era lo que debía de ganar una persona para vivir bien en un año. Es más,
Si ustedes se van a textos antiguos históricos, el impuesto con el que vivía justamente Nerón, el emperador, era de 900 talentos al año. Es decir, esta deuda era todavía más de 10 veces superior a la de Nerón en su imperio romano. Es decir, una deuda de miles de millones inalcanzable a pagar. ¿Cómo la obtuvo? Bueno, eso es lo interesante, ya que no lo menciona la parábola, pero yo les puedo decir algo. Nosotros somos todos esos deudores a través de cosas que no podemos pagar, de transgresiones a las leyes de Dios que se han acumulado al pasar de los años, porque desgraciadamente vamos navegando en este mundo creyendo ser buenas personas, creyendo por lo menos no ser tan malos, creyendo que si hacemos buenas obras podemos ganar el cielo y equilibrar nuestra balanza de vida. Sin embargo, créanme, somos malos. Los sentimientos y emociones que se lucubran en lo profundo del corazón realmente sí tienen una raíz mala. Llamamos enojo al odio, llamamos tristeza a la depresión. Siempre queremos minimizar nuestras emociones y sentimientos, y hasta que no nos confrontemos con ellas, no seremos capaces de entregarlas al Señor. Yo conocí de la naturaleza humana de los demás cuando me enfrenté a la mía propia. Creerse que es menos malo que tu prójimo, sea cual sea, es un error muy grave. La comparación y el punto de comparación para Dios no existe. Para Él transgrede igual una persona que hace un chisme a una que mata a alguien. Y cuando uno justamente se vuelve transgresor de una ley, se hace culpable de toda la ley. Así lo dice su palabra. Ahora bien, interesante situación, volviendo a este siervo, debía una cantidad exorbitante, y así somos nosotros con los años acumulados de pecados, de errores, los que acordamos, los que no nos acordamos, tenemos una deuda interminable que no podríamos pagar. Por eso la Escritura dice que en la primera resurrección serán los que por gracia aceptaron el sacrificio de Jesús para salvación y crecieron en esta vida cristiana. Y la segunda resurrección serán juzgados por obras. Y la Escritura dice que cuando eres por obras, siempre pierdes. No podemos ganar, porque nuestra deuda es exorbitante como la de este siervo. Ahora bien, entonces va y el Señor le dice que va a vender a toda su familia. En ese momento él ruega, clama y obtiene la gracia, misericordia justamente del Rey. Recordemos que la misericordia es la detención de ese castigo merecido, y la gracia es ese regalo inmerecido. Entonces él se va muy contento, se encuentra otro consiervo, y este le debe una cantidad de denarios, poca cantidad que puedes ganar trabajando en un día normal. Es decir, su deuda fue perdonada. Él se va feliz. Sin embargo, no replicó lo que recibió. Y ahí está el problema. Muchas veces nosotros creemos que la salvación está obtenida por el sacrificio de Jesús en la cruz y resurrección. Y sí, nuestra deuda está paga. El problema viene posteriormente cuando tú no aceptas el yugo de Dios, cuando tú no quieres hacer con los demás lo que tú has recibido. Y créeme, ahí sí, en vez de misericordia o gracia de Dios hacia nosotros, obtenemos justicia. Y fue lo que le pasó a este siervo. Una vez que lo ahogaba, clamó las mismas palabras que él había clamado a su rey, y él no quiso aceptarlo. En ese momento entonces los demás avisan al rey, y el rey lo manda a traer y dice: bueno, como no lo has hecho, ahora te vas a meter a la cárcel con los verdugos hasta que pagues tu deuda. Y créanme, es una deuda impagable. En ese momento podemos entender que cuando uno no acepta la gracia, la misericordia de Dios, entonces obtienes la justicia de Dios. La justicia de Dios tampoco tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos de justicia. La justicia de Dios es una justicia perfecta, divina, eterna, justa, equilibrada y tal vez inclusive escandalosa para muchas personas. Desgraciadamente así funciona. Así que el centro de la parábola es el perdón, el verdadero perdón. Pero para darlo hay que recibirlo. Y una vez que lo recibas, ahora sí, eres capaz de dar.
No puedes ser como esa persona que obtiene una ganancia, porque entonces, ¿dónde está tu corazón? Lo que quería este siervo era evadir el castigo, que es lo que nosotros muchas veces inclusive hacemos en el mundo. Queremos evadir el castigo, pero no queremos recibir el verdadero perdón, la verdadera gracia del Señor. Y en ese momento plantéate, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿Qué estás haciendo en esta vida con Cristo? Realmente eres un buen representante de Él en este mundo. Así que cuando tú entiendas todos esos conceptos básicos, entenderemos justamente que nosotros tenemos un arduo trabajo. Si tú vas y le preguntas a cualquier denominación, religión, todos creen tener la verdad. Yo estoy segura que si alguien con un corazón dispuesto buscar en la palabra a su Creador, sea cual sea la religión, denominación que profese, él va a encontrar a Jesús y a Dios completo, porque así su palabra lo dice. El problema es que nos conformamos con lo que escuchamos, con lo que nos dicen los demás, con los que nos dicen nuestros papás. Y de repente también pasa otra cosa curiosa: cuando encontramos al Señor nos volvemos locos y queremos al mundo gritarle, decirle, convertirlos, y empieza a haber esa barrera, ese freno, ese enojo. Tranquilo, primero anda un poco con el Señor, acepta su yugo y entenderás la forma correcta de expresar amor a los demás. Y ahora sí, hablarles más que con tus palabras, sino con tu ejemplo. En ese momento la batalla estará ganada, porque siempre el Señor ha vencido al mundo ante todos. Y aquí cada quien obtendrá lo que tanto clama. El problema de nosotros es creer que solamente tenemos la salvación por gracia y ya no seguir avanzando, y creer que cada equivocación, y que si nuestra carne es débil, y tener las excusas propicias para poder seguir en ese camino de maldad y perdición y pecado. Ahí es cuando debemos reevaluar a dónde estoy yendo. Es como meterte a la universidad, inscribirte, pagar tu primera colegiatura, entregar tus documentos y ya no asistir, porque ya estás inscrito, porque ya eres universitario. ¿Y el título? El título lo vamos a obtener en el momento de nuestra muerte, cuando detrás de toda la carrera haya habido sufrimientos, haya habido comprensión de los temas, haya habido horas exhaustivas de clase, de estudio, con los profesores, acercamientos, y ahora sí, obtenemos título y cédula. Pero la vida cristiana es algo similar. Así que no lo olviden, recibamos del Señor primero y demos de la misma forma a los demás. Créanme, si nosotros fuéramos las personas que reflejáramos a Jesús, las demás personas se acercarían, porque la verdad sería tan abrumante. El problema es que a veces no queremos cambiar. Solo queremos la gracia, pero no queremos el cambio. Solo queremos la gracia y la misericordia y el perdón, el amor, pero no queremos darlo a los demás. Y ahí es cuando viene el gran problema. Recibámoslo. Si ustedes sienten que todavía no lo obtienen, no se han roto esas cadenas, acérquense al Señor. Hablen con Él, platiquen con Él, ármense de su armadura, orar, leer la Biblia y hablarle a alguien más de Dios. Si ustedes no se sienten capaces, acompañen a los demás con amor. A alguien que no pensarían que incluso podrían acompañar, acompáñenlo con amor. A ese familiar que está solo, a esa abuelita, a esa tía que casi no visitan, a esos amigos que tienen un problema, acompañen con amor. Y ahí sí entenderán justamente lo que habla Jesús y lo que hizo Jesús por nosotros, perdiendo justamente los derechos de la divinidad de un Dios para bajar y pagar algo que nosotros no podíamos pagar. Como siempre les digo, Dios los ama mucho. Si ustedes supieran el gran amor de Dios, no estaríamos peregrinando en esta vida de dolor. Así que no lo dudes más, no pierdas un segundo más en esta vida. No necesitas morir para conocer al Creador, lo puedes conocer hoy, sentir la llenadura de su espíritu. La lluvia cae sobre justos e injustos, pero ahora sí, teniendo a la luz del universo, podremos decidir sobre todos los acontecimientos que vengan. Acuérdense, Dios no para la tormenta, fortalece al navegante. Dios los ama mucho. Tenemos un Dios poderoso y al Dios de la Biblia. Si tienen alguna pregunta, estaré leyéndolos en los comentarios, o si gustan algún tema en particular. Dios los bendiga.